Antes de comenzar con la exhortación y exposición de la palabra, yo le voy a pedir que usted amablemente me dé una sonrisa en esta hora para que yo pueda ver que usted en verdad está interesado en escuchar la poderosa palabra del Señor. Usted sabe que los que exhortamos, los que predicamos y enseñamos, necesitamos ver rostros que estén anhelantes de la palabra, que estén deseosos de escuchar la exhortación de la palabra de Dios. Eso me ayuda también y me fortalece para tener esa libertad de expresar todo el consejo y toda la grandeza de su revelación. Hemos comenzado el año afirmando muchas cosas en nuestra vida con respecto a nuestra naturaleza. Hemos estado tocando temas que tienen que ver con nuestra identidad. Una de las cosas más críticas en el ser humano es su falta de identidad. Una de las cosas más difíciles de establecer en nuestra vida es una identidad clara, radical, sostenible y permanente en el tiempo. Muchos de nosotros tenemos ciertos momentos de mucha confirmación de quiénes somos, pero no más sucede algo en nuestra vida y como que todo nuestro ser y todo nuestro fundamento se comienza a estremecer. Entonces, esta mañana vamos a hablar acerca de una expresión del reino de Dios, llamados a su luz admirable. El título es una expresión del reino de Dios. Creo que ninguno de nosotros tendría dudas en que nos ha sido difícil a cada uno de nosotros establecer una identidad clara. Esto es desde mi persona hacia abajo. Todos nosotros lidiamos constantemente para no volver a un sistema de vida que era constante en nosotros. Esa falta de identidad que a veces nos hace tan ofendibles. Esa falta de identidad que a veces nos hace ser tan permeables a ciertas situaciones. La semana pasada, recuerdan ustedes que nosotros hablábamos acerca de ser una persona no importante, sino significativa. Y usted recuerda, espero que de toda la hora que yo hablé, o de la hora y cuarto, hora y media que hablé, al menos a usted le haya quedado la frase de que usted necesita ser una persona significativa y trascendente. Personas importantes, hablamos de que hay personas importantes hay en todos lados. Todos deseamos ser importantes. Todos deseamos ser importantes, todos necesitamos ser validados, todos necesitamos que afirmen lo que somos, lo que tenemos, lo que poseemos, lo que representamos. Y a veces cualquier situación pareciera ser que desbarata todo lo que estamos construyendo todos los días. Pero mire, véalo de esta forma. Cada vez que usted enfrenta una situación crítica, difícil de manejar, es bueno para usted, es bueno para mí, porque ponemos a prueba inmediatamente la solidez de las cosas que estamos sosteniendo en nuestra vida y de las cosas que estamos atesorando. No me gustaría, y voy a poner un ejemplo sencillo, no me gustaría de pronto, cuando ya pasen los años, ¿no? Ya han pasado algunos por mí, ¿no? Pero cuando pasen más años, tener que ya no vivir en una casa de 2 pisos, sino que vivir en una casa de 1 piso, porque obviamente se me va a complicar, ¿cierto? Entonces, yo espero que cuando yo, junto a mi esposa ya y mis hijos se vayan de casa, y se vayan. Pero déjame terminar, se vayan a hacer su
su vida, su familia, me den los nietos y las nietas que yo quiero, ¿no? A eso me refiero, no me refiero a otra cosa. Cuando ellos ya tomen la decisión y yo quedar juntamente con ella, obviamente yo necesito ver cómo adquiero un nuevo lugar que sea ad hoc para nosotros y me voy a asegurar que sea de un piso, pero me quiero asegurar que sea un lugar tan sólido que cuando vengan esas inclemencias propias de nuestra nación, de los terremotos y todo eso, yo no tenga que darme cuenta cuando venga que no adquirí no tuve o no elegí o no hice una buena adquisición. Entonces, cuando a usted y a mí nos suceden cosas en la vida, es bueno que vengan ciertas situaciones para que prueben la solidez, la firmeza de las cosas que usted ha estado construyendo. No hay nada más triste que cuando llega el desastre natural, o en este caso para nosotros espiritual, y de pronto nos vemos destruidos y quedamos desbaratados, y de pronto surgen esas palabras que dicen de nosotros, dicen, nunca pensé que esto me iba a suceder, o esto me sorprendió, esto desbarató mi vida, esto la destruyó. Nuestro lenguaje debería ser un lenguaje sencillo, pero también muy preciso. Cualquier cosa que venga a tu vida, tú debes estar preparado para cualquier cosa que venga a tu vida. Tú no puedes esperar a cómo la vida te va a golpear, sino que tienes que estar preparado en cómo tú vas a sostenerte en los momentos difíciles, en los momentos críticos, en los momentos donde tú necesitas tener las estrategias y la palabra de Dios para poder hacer frente a aquellas situaciones. Entonces, cuando nosotros ya somos personas que hemos sido rescatados, formados, equipados, ya hemos sido instruidos, hemos sido educados en la palabra de Dios, no nos podría sorprender algo así. Definitivamente no nos podría sorprender. ¿Podemos sufrir? Claro que sí. ¿Podemos pasarla mal? Claro que sí. Pero eso no va a quitar nuestras convicciones. No podría, no debería quitar nuestras convicciones. Sobre todo cuando esto tiene que ver con temas familiares, temas espirituales, temas laborales, temas de amistades, cualquier situación de la vida. No nos puede desestabilizar y no nos puede hacer tomar otro tipo de decisiones de las que ya hemos tomado y ya hemos asumido en la vida. Entonces, ¿por qué hago esta introducción? Porque si tú sabes quién eres, cuando tú sabes lo que Dios ha puesto en ti, tú eres una persona que va a saber esperar, que va a saber decidir, que va a saber gestionar, porque hay una asignación dada por Dios que no te va a permitir hacer cosas que te desmarquen y degraden la asignación que Dios te ha dado al ser su hijo. Mire, todas las personas encuentran que ser un pastor, un evangelista, un maestro, un apóstol, un profeta, encuentra que esas asignaciones son gloriosas, y de hecho lo son extraordinariamente gloriosas. Pero esas son asignaciones que tienen fecha de vencimiento, ese tiene un tiempo de ejercicio, y en algún momento esa función se va a acabar en esta tierra. Lo que no se va a acabar es el título máximo que Dios a ti y a mí nos ha dado, que es el ser llamados hijos de Dios. Eso es lo más importante. Tú tienes que trabajar en tu vida para que el ser llamado hijo de Dios no esté jamás en cuestionamiento en tu vida. Entonces, ¿qué hizo Dios para que esa identidad esté establecida en nosotros? ¿Qué hizo Dios para que no nos olvidemos que en verdad somos hijos? Y si hijos, herederos. Y si herederos, tenemos todas las garantías para usar todas las cosas que le pertenecen a un hijo. Entonces aquí es donde quiero entrar en esta temática del día de hoy. Y quiero afirmarme de lo último que dijimos la semana pasada. Tú ya eres una persona importante. Tú ya eres importante, por lo tanto, no trabajes para ser importante. Trabaja para ser significativo en la vida. Porque lo importante ya Dios te lo dio. Dios ya te dio el perfil, la altura, la anchura, la magnitud de ser una persona
importante en esta tierra porque eres un hijo de Dios. Amén. No afirmes tu identidad en un título pastoral, apostólico, evangelístico, profético o de la maestría. No, porque esas son funciones. Lo más significativo en nosotros es que somos hijos de Dios. Y eso a ti no se te tiene que olvidar. Porque muchas personas, o en el pasado, en otras temporadas, se le dio mucho énfasis a lo que era transitorio y se le dio poco énfasis a lo que era eterno, que es ser llamado un hijo de Dios. Eso es eterno. Pero una función no es eterna, al menos como esas asignaciones o dones de parte de Dios para los hombres. Entonces, el día de hoy quiero comenzar con dos textos, uno que aparece ahí en Isaías capítulo 9, verso 2. Vaya a su escritura, por favor, allí, aunque aquí va a aparecer en la pantalla. Pero si usted lo tiene ahí, vamos a leer Isaías capítulo 9, verso 2, y también vamos a leer Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. Vamos a entrar en una definición de lo que es esta escritura a través de Pedro capítulo 2, verso 9, pero vamos a leer la primera, que es una escritura profética de lo que venía a manifestarse en cada uno de nosotros. Dice la escritura: el pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Los que moraban en tinieblas, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Volvemos a leer: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esto era una palabra profética, y Pedro en su primera carta, capítulo 2, verso 9, vuelve a recordar esto, pero ahora él le añade todos los ingredientes que esta luz nos viene a proveer a cada uno de nosotros. Y Pedro dice de esta forma: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estos dos pasajes los quise leer para poder hacer un paralelismo entre los dos. Vivir de forma importante en la vida, la semana pasada decíamos que es vivir para uno mismo. Pero vivir de forma significativa es vivir para los demás. Nosotros vivimos en un mundo que es muy egoísta, personal, hedonista, busca el placer de la importancia que se nos tiene que atribuir y todo aquello. Todos venimos de allá. Pero cuando nosotros nos encontramos con Dios, nos encontramos con una realidad tan generosa, nos encontramos con una realidad tan indescriptible para nosotros. Los que hemos aprendido a conocer a Dios, jamás imaginamos que Dios era tan generoso, jamás pensamos que Dios era tan bondadoso, que era tan magnánimo, que era lleno de gracia para con nosotros. Todos los que veíamos a Dios de manera lejana o de manera distante, lo hacíamos de esa manera distante porque le teníamos miedo a Dios, porque entendíamos que Dios lo único que quería era hacernos caer el hacha sobre nuestra cabeza por nuestro comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Nos envió a su Hijo Jesucristo, y nos lo envió de la forma más tierna, más bondadosa. Nos envió a su Hijo de la forma más ilustrativa de quien Él era. Nos ilustró a través de su Hijo la magnitud de su amor desbordado por nosotros. Una de las cosas que a mí me golpeó profundamente cuando entendí esta verdad, cuando yo entendí que Dios tenía un amor desbordado por mí, yo no lo podía creer.
No podía creer que Dios me amara tanto a pesar de mi comportamiento lejano, de mi comportamiento esquivo, indiferente. Y eso hizo un cambio rotundo, y cuando me sumergí en las Escrituras, encontré esta verdad. Y esta verdad me hizo vivir una vida totalmente apegada a cómo yo podía retribuirle a Él ese gran amor, esa gran bondad. Entonces, mi primera pregunta en esta hora para ti, tú que has sido rescatado juntamente conmigo, todos los que estamos aquí, que hemos sido salvados de nosotros mismos, que Dios nos salvó de nuestra propia realidad. Hoy nosotros nos encontramos en un lugar que jamás pensamos estar, que es ser llamados hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, y si herederos, también representantes de aquel que nos llamó. Entonces, cuando yo entendí esta verdad, yo supe que tenía que hacer muchos cambios en mi vida. Cambios que a mi manera de ver eran infructuosos. Me costaba cambiar. Me costaba gestionar ciertas cosas en mi vida. Y aquí es donde la grandeza de Dios hace su trabajo. Porque todos hemos pasado por esta etapa. La etapa del hacer algo y ser infructíferos en hacer algo. De querer cambiar algo en nuestra vida y de ver que no tenemos los argumentos, no tenemos los recursos, estoy hablando humanamente, no tenemos las propiedades ni las riquezas para salir de ese lugar de miseria y pobreza espiritual. Pero cuando encontramos la palabra, cuando hallamos esa palabra tan gloriosa que es la palabra gracia, entendimos que ya no era un esfuerzo que tenía que ver con nuestro sacrificio, sino que tenía que ver con un esfuerzo y un sacrificio que ya había sido hecho, y ese sacrificio lo había hecho Jesucristo el Señor. ¿Por qué planteo esto? Porque cuando tú analizas el texto de Pedro, cuando él dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de su luz, de las tinieblas a su luz admirable. Todo el catálogo que te da acerca de quién tú eres, tú puedes mirarte al espejo y tú puedes decir, yo no reflejo nada de esto. Nada de lo que Dios dice acerca de mí es una realidad. Y no es una realidad en cuanto a lo que nosotros vemos, sino que es una realidad en cuanto a lo que Él ve en ti. Amén. Entonces, aquí es donde yo quiero que me comiences a poner mucha atención. Dios, en su infinito amor, nos ha querido compartir de su naturaleza brillante y admirable, con el firme propósito que seamos luz a los que andan en tinieblas. ¿Cómo podemos ser luz a los que andan en tinieblas si nosotros mismos tenemos complicaciones con nosotros mismos? Nosotros mismos vamos teniendo dificultades en cómo gestionar nuestra vida. Bueno, Dios ha tomado la decisión. Lo que más aprecio de Dios es que Él ha tomado la decisión sin preguntarme si yo quiero o no. Él me lo entrega como un regalo. Y eso es lo más glorioso de la elección de Dios. Entonces, Dios no nos está llamando para que nos refugiemos al alero, tan solamente al alero de su luz, sin ser determinantes en la vida de las personas. No tan solamente nos ha llamado a refugiarnos, a escapar de nuestra realidad, sino que nos está llamando a ser portadores de su brillante naturaleza en medio de un mundo que está desorientado y perdido. Todos los días nosotros nos encontramos con esa realidad, un mundo desorientado, perdido, y muchas veces nosotros creemos que no tenemos las armas, pero tú tienes y yo tengo más armas de las que creemos para poder alcanzar la realidad de ellos y transformarla. Mira lo que te estoy diciendo.
Tú y yo tenemos más armas, tenemos más propiedades de las que creemos o de las que quisiéramos creer para poder alcanzar de su elección sobre nosotros. En este texto que leímos de Pedro, usa y comunica esta asignación a través de un lenguaje de realeza y de gobierno. Ya Dios no nos habla de nuestra realidad pasada, sino que nos habla de nuestra realidad presente. ¿Cómo Él te ve a ti? Te ve como un hijo, te ve como un rey, te ve como un sacerdote, te ve como una persona con capacidades que le han sido conferidas, confiadas, le han sido otorgadas, le han sido regaladas. Por lo tanto, no busques en ti lo que necesitas, debes buscar en Él lo que requieres para esta asignación. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual Él usa? ¿Cuál es la razón por la cual usa este lenguaje de realeza y de gobierno? La razón es muy sencilla, para que podamos dimensionar en su justa medida los niveles de responsabilidad depositados en cada uno de nosotros, sus escogidas. Entonces, si ser importante, como dijimos la semana pasada, es valioso para nosotros mismos y nos hace sentirnos realizados, ser significativos nos lleva a una superlativa realización celestial y divina. Y ya no tiene que ver con lo que nosotros atesoramos, sino que tiene que ver con lo que nosotros invertimos en otro. Eso nos hace significativos. Como tú, de lo que tienes, inviertes en otro, sin mezquindad, sin partidismo. Como tú te miras y dices, esto es lo que yo soy y esto es lo que daré, esto es lo que invertiré, esto es lo que entregaré. Entonces, cuando llegamos a conocer esta realidad, que es Jesucristo mismo, llegamos a conocer su poder y llegamos a conocer también cómo usarlo. De poco nos serviría conocer a Jesús si no recibiéramos juntamente con Él el poder para servirle. De poco nos serviría su bondad si no pensáramos que la pudiéramos alcanzar y pudiéramos ser un reflejo de esa bondad. En Cristo tenemos tanto la visión como el poder para cumplir su voluntad. Tenemos las dos cosas, tenemos la visión y tenemos el poder. Entonces, este texto de Pedro, Pedro escogió palabras muy claves para hablarnos acerca de nuestra identidad. Pedro escogió palabras que son determinantes, que van a transformar la forma en la cual tú te ves o en la cual tú te veías. Aquí hay palabras que son determinantes en cuanto a nuestra elección, en cuanto a nuestra vocación con la cual fuimos llamados. Estas palabras le dan sentido, le dan propósito a nuestra asignación y no tiene otro fin sino la de manifestar la grandeza de Dios en la tierra. Dios en su infinito amor, Dios en su infinita bondad y en su infinita misericordia, nos ha compartido de su naturaleza. Y que nos haya compartido de su naturaleza es algo que es como difícil de digerir. De pronto tú podrías decir, ¿tan divino soy? ¿Se ha dado cuenta que hay personas que le dicen a ustedes, oh, esta persona es divina? Si alguien te dice a ti que tú eres una persona divina, tú deberías decirle, y no te imaginas cuánto. Porque en verdad Dios ha hecho de nosotros un personaje divino, una persona divina. La problemática está que nosotros muchas veces no lo creemos, porque nosotros bajamos su elección a la realidad que nos gobernaba en el pasado. Entonces tú debes comenzar a mirarte como la persona que Dios ve.
Si no, esto va a ser infructuoso. Mi esposa no se hubiera casado conmigo si no me hubiera mirado con los ojos de Dios. Dígame. Entonces tú podrías decirle fácilmente a la persona que está a tu lado, le podrías decir, si yo no te hubiera visto con los ojos de Dios, no estaríamos aquí en este día. Porque en verdad, mi amado, esa es una realidad que tú debes aprender a digerir en ti. Si tú no tienes al menos la intencionalidad de verte de una manera diferente, si tú no puedes, ¿cómo Dios podría mirarte de una manera diferente? Aunque Él lo hace, pero ¿cómo podrías tú llegar a todo lo que Él desea y quiere para ti si tú no tuvieras esa actitud? Puede que a lo mejor tú no estés apto, pero Dios requiere tu actitud para que te veas como Él te ve. Amén. La primera palabra que el apóstol Pedro usa es la palabra linaje. Y aquí Dios, escuche bien esto, Dios por medio de Pedro usa una palabra que rompe inmediatamente todos nuestros parámetros. ¿Qué es lo que hace Pedro? Escoge la palabra que va a destruir todo lo que hay antes de nosotros y después de Cristo. Y él usa la palabra linaje, y la palabra linaje es la palabra en griego genos, que es como la palabra genes. Entonces, esta palabra significa pariente, clase, género, natural, nación, descendencia, raza. Y esta palabra está relacionada con ginomai, que significa venir a ser. Y entre comillas yo puse ahí, venir a ser parte de la familia de Dios, de su linaje, de sus genes. O sea, esto es más serio de lo que nosotros creíamos. No es que Dios a ti te pone un título, te pone un título y te dice, ya tú eres cristiano, tú eres de la iglesia Casa de Pan. No, amado. O sea, Dios hace una transformación y una transmutación de tal manera que cambia todo tu aparato interno para que seas un contenedor de su grandeza. Entonces, no para que seas una imagen débil y quizás un poco pálida de Él. No, Dios tomó la palabra que va a cambiar el génesis de tu vida. Él lo que hizo es cambiar el gen, lo más íntimo de tu ser, para que no te quepa duda que el que está en ti es Él y todo lo que tú expresas es acerca de Él. Entonces, eso es violento, amado. Eso es violento porque si hay alguno aquí que le gusta, ¿cierto?, hacer alarde de sus antepasados, de sus abuelos y sus tatarabuelos, amado, eso se acabó. Perdiste todos esos genes. Perdiste todo eso. Cristo llegó y te puso toda su genética para que te olvides, no tan solamente mentalmente de aquello, sino que te olvides de cómo expresar lo que por naturaleza te salía y te salía natural. Entonces, Dios, ¿por qué cambió el gen? Para que en ti y en mí sea natural expresarle. No que sea un esfuerzo. Por ejemplo, nosotros los cristianos, pero ¿cómo tengo que perdonar? No, el que tiene el gen de Dios no anda haciendo deliberaciones si va a perdonar o no. Le fluye, le brota. Porque es parte de su genética. No entra en conflicto interiormente. Me voy a quedar pegado mucho rato, parece, aquí hoy día. Y porque tengo que establecer este buen fundamento. ¿Por qué? Porque si Él te hace parte de la familia de Dios, porque eso es lo que significa genomai, la raíz, entonces habla de que tú eres un descendiente de Dios. Y esto lo hace mucho más serio, pero lo hace mucho más privilegiado, lo hace mucho más honroso, lo hace mucho más bendito. Tú eres más bendito y bendita de lo que tú creías que eras.
Somos más privilegiados de lo que imaginamos jamás. Entonces, Pedro, para poder comenzar a poner un fundamento, lo primero que dice, a ti, llegando a Cristo, te cambiaron el gen, tú ya no eras lo que antes eras. Aunque alguien insista en decirte que tú eres la misma persona. Tú ya no eres eso. Ahora, voy a hacer un breve paréntesis. Esto no quiere decir, amado, que tú no ames a tus padres, a tus abuelos y a todos los que están en vida. Ámalos, pero manifiéstale la nueva naturaleza que Cristo te ha dado. Amén. Ese es un punto crucial, porque Dios nos invita a través de esta nueva expresión que hay en nosotros, nos invita ¿a qué? A capturar, a permear la vida de ellos con lo que Dios hoy nos ha confiado y nos ha entregado a administrar. Entonces, este pasaje nos habla entonces de la naturaleza de la iglesia. Escucha bien esto que el Señor me ministraba. Esta primera definición nos habla de la naturaleza de la iglesia, del gen que la tiene, del título de propiedad. Dios te está dando una nueva acta de nacimiento, amado. Esta es una nueva acta de nacimiento en ti, que hemos recibido en Cristo Jesús, para que sepamos que no somos seres rescatados con el fin de ser vistos como lo más miserable de la tierra, sino como lo más privilegiado. ¿Y para qué? Para dar a conocer su grande amor. Y el apóstol Pablo, entendiendo esta verdad tan gloriosa, amado, escúchame, voy a hacer un paréntesis aquí. Una persona podría decir, ¿cuál es la razón por la cual Dios quiere cambiar mi realidad de naturaleza? Por algo muy simple. Mira, Dios escogió a Israel para que llenara el mundo de su gracia. Y ellos arrogantemente se creyeron los privilegiados del mundo y nunca compartieron las riquezas del Dios que les escogió para ser el instrumento para llenar la tierra de toda su grandeza. ¿Qué es lo que hizo Dios? Llamó a un pueblo que no era su pueblo, a nosotros, para llenar la tierra. ¿Qué quiero decir yo con esto? Tú y yo hemos sido escogidos para llenar la tierra de su grandeza y de su amor. Ese es el único objetivo que tú tienes de estar aquí. El texto lo decía, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el centro neurálgico del llamado de Dios para tu vida y para mi vida. Y tú dirás, hoy yo llegué porque necesitaba sanidad. Ah, bueno, Dios te enfermó para que tú te acercaras a Él, pero vinieras a conocer la realidad. Ah, pastor, yo llegué con mi matrimonio hecho pebre. Ah, bueno, Dios lo hizo para que te dieras cuenta que el único lugar donde podías arreglar eso era acá. Pero Dios desbarató tu vida, ¿para qué? Para que te encontraras con Él y encontraras la realidad de tu propósito, de tu asignación. Gracias al Señor por ello, amén. Gloria al Señor porque desbarató nuestra vida, porque si no, no estaríamos aquí recibiendo esta gran asignación. Por lo tanto, amado, hago el paréntesis de decirte, no vivas la vida como si tú tuvieras todo el tiempo del mundo para vivirla. Vive la vida como si fuera el último día, como si fuera el último día de tu vida. Porque si lo haces así, vas a optimizar tu vida y vas a hacer todo lo que debes hacer como el hijo de Dios y la hija de Dios que eres. Pedro el apóstol reflota entonces las palabras en el libro de Éxodo. Este texto es un reflote, es un recordatorio que el apóstol Pedro dijera esta realidad basado en estas palabras. Es lo que dice Moisés en Éxodo 19:6 cuando dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esa era la asignación. Lo que Pedro está diciendo no es nada nuevo. Lo que añade Pedro son las realidades a las cuales él nos llama. Entonces mira, real sacerdocio, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Qué significa aquello? Significa un desempeño soberano
sacerdotal del rey en su naturaleza y ejercicio. Tú eres un rey, yo soy un rey. Por eso a Jesucristo se le llama Rey de Reyes, ¿o no? Rey de Reyes. Y si Él es rey, ¿quiénes son sus reyes? Nosotros, reyes y sacerdotes. Esto lo debemos recordar con soberbia. No, debemos recordarlo con mucha alegría y decir, Dios mío, qué bueno que soy un rey. Porque me voy a preocupar de comportarme como un rey. Y lo primero aquí que dice entonces Pedro es que está asociado, ¿cierto? El ser un real sacerdocio está asociado con la ofrenda de sacrificios espirituales, que es lo que tú y yo tenemos que hacer constantemente. Y lo segundo, con la dignidad regia de proclamar la excelencia del Señor Jesucristo. Y en esto, amado, está basado la excelencia de Cristo. Tú eres un hombre y yo soy un hombre que, y cuando digo hombre también estoy hablando de la mujer, estamos hablando de que vamos a tener que hacer sacrificios constantemente en nuestra vida, porque a eso nos llamó el Señor. ¿Se acuerdan cuando Pablo decía y hablaba de los sacrificios? Amados, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que vuestro culto racional, que eso es lo que decía allí. Entonces, el sacrificio y la excelencia tienen que ser parte de nuestra vida, constante. Y después usa la palabra adquirido, que en griego, y esta palabra es muy potente y poderosa, en griego la palabra adquirido es peripoiesis, que significa adquisición o ganancia de algo, posesión, propiedad, preservación. Cuando Pedro está usando esta palabra, pueblo adquirido, está hablando de un pueblo comprado. No es que a él se lo regalaron, él lo compró, lo adquirió con el poder de su sangre, por su vida. Por lo tanto, tú no eres una persona sin valor. El valor que tú tienes es un Cristo. Eso es lo que tú vales. Tú no puedes permitir que alguien diga lo que quiera de ti en el contexto de que no vales nada. Si alguien te dice a ti que no vales nada, bueno, tú tienes que decirle, bueno, yo puedo aceptar lo que tú dices, pero Dios dice algo diferente de mí. Dios dice que yo valgo lo que vale su Hijo. Yo valgo un Cristo, la vida de Él. Entonces, cuando a ti te dicen algo así, primero chequea esto, porque esto te lo debo decir. Chequea si alguien te está diciendo eso porque tienes un mal comportamiento. Pues si tienes un mal comportamiento y alguien te está dañando, tienes que ver cómo debes gestionar tu vida. Pero si alguien te lo dice por la excelencia en la cual tú estás viviendo, entonces tú le debes decir, bueno, yo vivo así porque el que me rescató vive así. Y yo no puedo bajar el estándar que le ha puesto en mi vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, debemos conducirnos con ese estándar. Entonces, adquirido, adquisición, ganancia de algo, posesión. No somos cualquier persona, aunque vivimos en medio de todas ellas. Nos distinguimos de los demás por la naturaleza que nos gobierna, por la forma en la cual nos conducimos y actuamos. Por tal razón, Pedro dice en otro texto que somos santos. Y esta palabra está asociada a que somos de su uso exclusivo para Dios y de Dios. Pedro entonces nos da a entender que Dios nos ha escogido como sus dignatarios, como sus representantes en altísimas funciones. Y cuando digo esto, amado, y escribí estas palabras, es glorioso ver cuando alguien en la vida ha agotado todos los recursos para poder dar solución a algo, y Dios te toma a ti como un instrumento de su grandeza, como un instrumento de su gracia y de su gloria, y tú le das una solución que nadie en la tierra le dio. Esa es la realidad, mi amado. Esa es la realidad a la cual Dios nos ha llamado. No hay nada más significativo y trascendente que ser una herramienta del cielo en las manos de Dios, nuestro Padre. Porque al final de cuentas, amado, la razón por la cual Dios te ha escogido a ti es porque te quiere usar como un canal de su poder, de su gloria, de su gracia.
No hay otra finalidad. Y esto es lo grande de la elección de Dios. Porque de pronto nosotros nos miramos a nosotros mismos y nosotros decimos, ¿cómo es que Dios ha tomado esta decisión sabiendo que vengo de este trasfondo? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hace Dios para convencerte de algo? Te dice, yo cambié tu gen. Esto es algo que a mí me costó mucho digerir. Yo, desde el día que entendí que Dios cambió mi genética, yo ya no era esclavo de las iniquidades de mis antepasados. Y cuando hablo de iniquidades estoy hablando de las costumbres, de las prácticas, de las formas de vida de mis antepasados. Yo ya dije, Señor, tú cambiaste mi gen, cambiaste y me diste una nueva historia. Y eso es lo que tú debes capturar en tu corazón y debes atesorarlo. Por eso cuando la vida de Dios viene a nosotros, debemos comprender esto. Tú eres el portador de la grandeza, pero Él es el que va a depositar la gloria para que tú expreses esa grandeza. Tú eres el portador de la gloria de Dios, pero tú tienes que tener ojos para ver dónde Dios quiere depositar esa gloria, dónde Dios quiere verter esa gloria. Y aquí es donde muchos de nosotros nos podemos ver dificultosos. Por eso no hay nada más significativo y trascendente que ser una herramienta del cielo en las manos de Dios. Todos los que fueron herramientas, todos los que fueron instrumentos en las manos de Dios, en algún momento entraron en conflicto. Claro que sí. Mire, hay uno solo que yo conozco y que tú conoces, que nunca entró en conflicto. Él vio el panorama, él vio la realidad y él inmediatamente sabía lo que tenía. Y ese fue David. David fue el único que vio un cuadro vergonzoso y desastroso de su pueblo, siendo presionado por una nación extranjera, burlado, avergonzado. David llegó a ese lugar donde estaban los filisteos y Goliat como el gran paladín. Cuando él llega allí, inmediatamente él dice, yo te voy a matar. Amado, este gen creado en Dios para ser depositado en nosotros, esta nueva genética de ser el pueblo de Dios, te tiene que capacitar para tener el espíritu de David. Por eso la Biblia dice que Dios busca hombres y mujeres conforme al corazón de este hombre. ¿Por qué? Porque David vio la dificultad, vio el problema, vio el conflicto e inmediatamente él dijo, yo tengo la solución para eso. Amado, a ti y a mí Dios nos ha cambiado la genética para que cuando tú estés en medio de una problemática de alguien, tú inmediatamente percibas que eres la solución para esa situación. Por eso nosotros vemos a David en 2 o 3 palabras decir, yo el día de hoy te mato a toda tu gente, voy a dar tu carne y la carne de todo tu ejército se la vamos a dar aquí a las bestias del campo y a las aves del cielo. Amado, eso era determinación. Esa es la vida a la cual Dios nos ha llamado en este tiempo, a ser determinantes. No a mirar cómo la gente sufre y tú y yo no hacer nada cuando tenemos todo para hacerlo. Tenemos todas las propiedades para hacerlo. Entonces, y aquí viene la tercera palabra, que es anunciar. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis. Y esta palabra es la palabra exángelo y significa decir fuera, proclamar por todas partes, publicar totalmente. Indica una proclama exhaustiva, aquello que tiene que hacerse a fondo. A eso te ha llamado Dios. A hablar totalmente de lo que Dios ha hecho contigo, compartirlo y hacerlo a profundidad, sin temores, sin reservas, sin vergüenza.
No ser pusilánime ante una situación, ser valiente ante ella. Cuando tú veas que alguien está expresando una dificultad y tú veas que la persona está desesperada, tú inmediatamente, cuando veas un cuadro como ese, tú inmediatamente tienes que estar allí y decir, yo tengo la solución para eso. Y la persona te va a preguntar, ¿y cuál es la solución? Jesucristo es la solución para ti. Por eso la Biblia habla de anunciar, no de callar. Siendo sincero, amado, ¿cuántos de ustedes han estado en situaciones críticas? Y tú piensas y dices, pucha, yo quería decir que el Señor era, pero no pude, no tuve oportunidad. No, amado, Dios te pone en un lugar y te pone para proclamar. Tú tienes que ser valiente. Si tú ya no te perteneces, amado, yo te quiero recordar que tus genes te han hecho la propiedad de Dios. Por lo tanto, vives para Dios, expresas para Dios, respiras para Dios, honras a Dios y estás dispuesto y disponible para Dios las 24 horas del día. El anuncio entonces de este evangelio, que es la palabra exángelo, nos mueve a que no debe haber nada en nuestra vida que no sea dirigido y gobernado y decidido por la palabra de Cristo. Cada consejo debe ser observado y practicado para que la luz de esa palabra, aplicada a nuestro diario vivir, sea admirada e imitada. Pedro nos exhorta a que todo aquello para lo cual hemos sido separados o apartados debe llevar el sello de su excelencia, de su honor y de su servicio sacerdotal. Y aquí es donde nosotros debemos, amado, hacer gala de esto. Tú tienes que sentirte un privilegiado. Puedo oír las palabras del profeta cuando él escuchaba la voz de Dios que decía, ¿a quién enviaré? Y el profeta decía, Señor, envíame a mí. Cuando tú estás escuchando una necesidad, ¿sabes lo que Dios está diciendo? ¿Quién va a ser el remedio en esta situación? ¿Quién va a ser el antídoto? ¿Quién va a ser la respuesta? Tus oídos, amado, no escuchan una necesidad por rebote o te llegó la información o, entre comillas, te llegó la copucha. No, amado, esa no era copucha ni murmuración, no, era Dios poniéndote en un ambiente y en un escenario donde debes ser trascendente. El problema, amado, muchas veces que nosotros no nos creemos esta asignación. No nos creemos esta asignación. Sé valiente, amado, aunque lo hagas tartamudeando, hazlo. Hazlo. Yo recuerdo una oportunidad, lo conté hace unos años atrás, pero lo vuelvo a contar. Un día íbamos viajando con mi esposa de Londres hacia Suiza. Tomamos un avión pequeño. Y era un avión pequeño de 3 asientos para allá y 3 asientos para acá. Y se sentó mi esposa al lado de la ventanilla, yo al medio, y se sentó un niño acá al lado mío. Y obviamente eran ingleses, y mi inglés no es muy bueno. Y el niño estaba sentado ahí al lado mío, y yo lo miro, y lo comienzo a mirar. Y el Señor me dice, háblale de mí. Y yo dije, amén, Señor. Con inglés atarzanado y todo. Amado, a ese niño le ministré. Mire, yo lo único que sé es que el niño me entendió. No sé cómo me entendió, pero me entendió. Llegó el vuelo a Suiza. Su madre estaba al otro lado con sus otros 2 hijos. Yo le hablé de Jesucristo. Le dije, ¿conoces a Jesucristo? Me dice, no. ¿Te gustaría conocerlo? Sí, me dice. ¿Tú sabes que Jesucristo te ama? No lo sabía, me dice. Y el niño menos mal que el niño me daba respuesta en inglés corta, así que yo podía interpretar, porque yo le hacía preguntas cortas también para que no se pusiera a hablar largamente, y ahí me iba a dejar trabado. Terminamos el viaje, llegamos a Zúrich, y cuando estábamos recibiendo las maletas,
La madre me mira de lejos y me dice, muchas gracias. Eso me indica que el niño le compartió de lo que yo le compartí. ¿Qué le estoy tratando de decir eso? Amado, cuando Dios, yo fui sometido a hablar inglés. No me pregunte cómo lo hice. Usted va a ser sometido a hablar de Cristo no en lugares placenteros y no en lugares donde usted domina las cosas. Usted debe dejarse gobernar por el poder de Dios. ¿Para eso lo ha llamado Dios a usted? Amado, si yo supiera inglés o supiera, eso lo hace cualquiera, pues hermano, ¿sí? o en un lugar donde no hace falta nada hablar del Señor, eso lo hace cualquiera. Hacerlo en lugares difíciles, donde Dios tiene que ser visto, donde Dios tiene que ser manifestado, donde no hay respuesta terrenal y la única respuesta es la celestial. Amado, esos sí son lugares críticos. Donde hay lugares de entre vida y muerte y cosas por el estilo. Eso sí que es difícil. Por eso, amado, tú tienes que saber que has sido llamado por Dios y tienes todas las propiedades y tienes toda la riqueza que necesitas para que seas usado. Para que anunciéis las virtudes. Y la palabra virtud en griego es la palabra arete y significa excelencia, intrínseca o atribuida. Escuche bien, ¿por qué dice intrínseca y atribuida? Una vez que el Señor ha cambiado tu genética, comienzan a manifestarse cosas en ti que son extrañas, que tú nunca vistes en ti. Si tú quieres preguntarme, pastor, ¿cómo me doy cuenta que mi genética ha cambiado? ¿Sabe cómo tú te das cuenta? Tus costumbres comienzan a cambiar. Comienzas a hacer las cosas de manera diferente. Ya no es aventurero hacer algo, no, lo haces con excelencia, con honor, con prestigio, con delicadeza. ¿Por qué? Porque la virtud te atrapa, la virtuosidad divina hace que hagas las cosas con un estándar mayor. No te deja en la medianía de tu naturaleza, te rescata de tu mediocridad para ponerte en su excelencia. Por eso estas palabras son muy importantes, amado. Son muy importantes. Y esto de excelencia no habla tan solamente de lo externo, sino que también habla de lo interno, en cómo tú dispones tu corazón para servir, en cómo tú lo haces, en cómo tú lo gestionas, cómo lo llevas a un ejercicio real, significativo, pero también es un ejercicio que tú sabes que va en función de alguien y no va en función de ti. Tú lo único que haces es usar tus habilidades dadas en tu genética. Virtud entonces es la palabra arete, que significa excelencia. Y en el llamado sacerdotal, la excelencia, la magnificencia, la sublimidad, que son sus sinónimos, es una cualidad esencial en el ejercicio de esta fe. Y esto denota propiamente todo aquello que procura una estimación prominente para una persona o cosa. De ahí viene una eminencia intrínseca, una bondad moral que fluye de manera natural. Tú sabes que la mujer, cuando yo leía esto, me acordaba de la mujer adúltera, aquella que ungió los pies de Jesús. Esa era una mujer excelente, solamente que no tenía la plataforma para mostrar y manifestar su excelencia. Yo entendía eso, amado. Mira cómo el prejuicio de tus ojos de pronto te puede hacer mirar a alguien que no califica para ciertas cosas. Tú puedes ver allí en Lucas la historia de Simón el fariseo cuando Jesús va a su casa. Y lo que Simón el fariseo no hizo, tratar a Jesús con excelencia, tratar a Jesús con delicadeza, con honra, lo hizo esta mujer que estaba cuestionada en medio de la sociedad. Amado, por eso Dios nos ha tomado a nosotros. En muchos de nosotros el gen divino ha desarrollado esas áreas y esas semillas que estaban ocultas en nosotros, pero necesitábamos a Cristo para expresarlas. Lo necesitábamos a Él. Estaban allí, eran semillas dadas por Dios, pero necesitaban la grandeza de su presencia. Pablo confirma
el llamado que Jesucristo nos hace por su Espíritu Santo a través de Pedro y le añade más virtudes. Pedro nos habla acerca de esto, del llamado, pero mire lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 4, verso 8. Pablo le añade más virtudes a una manera más estupenda y extraordinaria de servir en esta tarea ministerial. Pablo le dice a los filipenses: por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Y aquí cuando habla de pensamiento, está hablando de toda nuestra genética transformada. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 5, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. No hay forma, amado, de evitar que alguien, por causa de tu excelencia, por causa de tu diligencia, por causa de tu honra, no hay forma de evitar que alguien, por causa de todos tus atributos, termine siendo cuestionada por su mediocridad y por su falta de visión en hacer las cosas que se le encomiendan. Y aunque esta realidad puede afectar tu entorno, hay gente que se pueda sentir amenazada. Aquí es donde la naturaleza del cielo que radica en ti debe expresar generosidad. Escucha, mi amado, cuando alguien se sienta amenazado por tu calidad de vida, sé generoso con esa persona. Cuando alguien se sienta amenazado porque tú eres una persona superlativa en lo que hace, eres una persona que lo hace con excelencia, que no lo hace a la ligera. Y si esa persona se siente amenazada, no busques la maldad en esa persona. Busca que esa persona no ha sido educada como tú has sido educado. Eso es traer el cielo a la tierra sobre esa persona. Porque Dios a nosotros no nos ha dado, Dios a ti no te ha dado virtuosidad para que seas un arrogante. Dios te ha dado virtuosidad, te ha dado genialidad, te ha dado virtuosidad para que seas generoso con aquel que no la tiene. Porque el que no comparte su gloriosa y perfecta imagen en Cristo se transforma en un arrogante. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Se transformaron en unos arrogantes. ¿Por qué? No supieron compartir lo que tan generosamente Dios les dio. Ahora tú me dirás: pastores, que a mí me han tocado personas ¿y qué tú te crees? Si allí está la tarea con esas personas que son difíciles. Amado, hacer la tarea con una persona que quiere aprender, claro, es bueno, es fácil. Pero con una persona que no quiere aprender, que tú tienes que extraer todas sus malas formas, sus malas prácticas, y tu luz tiene que iluminar sobre esa persona, ese es un trabajo de inversión, amado. Porque no fue eso lo que hizo Cristo contigo. No fue eso lo que Cristo hizo con nosotros. Entonces, vamos terminando ya, mi amado, en esta mañana. La luz de tus acciones expondrá las tinieblas de los hechos ajenos. La prudencia de tus palabras evidenciará la insensatez de los necios. Tú no necesitas denunciar a nadie. Tu naturaleza denuncia a lo demás. Pero cuando alguien salga denunciado, no lo dejes solo. Ayúdalo. Cuando alguien salga denunciado porque tú o yo provocamos aquello por nuestra forma de trabajar. Hay gente que se molesta. Y yo lo sé, amado, porque a mí me tocó vivir eso. Hay gente que se molesta cuando uno hace bien las cosas. ¿Y por qué se molestan? Porque ellos no quieren trabajar con excelencia. Ese es el problema. Hay que enseñarles que la excelencia retribuye, que la excelencia te remunera, te da un salario honroso en esta vida y también en la venidera. Salomón dice, confirmando esto que digo, Salomón dice esto en Eclesiastés capítulo 4, verso 4. Él dice: he visto asimismo que todo trabajo
y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre. Ahí está, ¿ves? Ahí está. Tú eres excelente, tú eres bueno en lo que haces, no puedes evitar que la envidia pueda despertarse en alguien. Pero ¿sabes qué es lo que puedes evitar? Que la envidia siga siendo parte de la vida de esa persona, si tu generosidad desborda sobre ella. A eso nos ha llamado Dios. A eso nos ha llamado Dios. Si nosotros nos quedamos en esta parte de la historia, con solamente enrostrarle a las personas su mala vida, hemos cumplido nuestra función y gestión. Porque la luz evidencia cuando una persona está en oscuridad, pero la luz al mismo tiempo muestra un camino de salida. Tú no solamente debes denunciar con tu luz, también debes mostrar el camino a seguir. Tienes que mostrar la puerta para que esa persona salga de ese lugar. Si nosotros nos quedamos entonces en esa parte de la historia de denunciar, hemos cumplido nuestra función y nuestra gestión en parte. Pero hemos sido llamados a la grandeza de la expresión de Dios, no a la humillación de los que no le poseen. Por eso, mi amado, la tarea que nosotros tenemos en esta transformación y en esta nueva naturaleza que Dios nos ha dado, amado, sintámonos privilegiados, pero no dejemos de ser generosos. Sintámonos hijos, pero no seamos arrogantes. Sintámonos que somos de una raza diferente, pero no te olvides que Dios nos ha llamado a ganar el mundo para Él. Nos ha enviado a llenar el mundo de su grandeza y de su gloria. Y la penúltima palabra dice que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos llamó, y esa palabra en griego es la palabra kaleo, que significa llamar a alguien, invitar, convocar, particularmente del llamamiento divino, a participar de las bendiciones de la redención. La nomenclatura o la vocación, llamar en el sentido de poner nombre. En la voz pasiva, ser llamado por un nombre. Yo no soy Manuel Mora, aunque lo soy para este sistema. Yo para el ambiente espiritual soy un hijo de Dios. Y si soy un hijo de Dios, la única manera en que el infierno pueda mantenerse a raya de mi vida, de mi familia, de esta iglesia, es que yo me mantenga como un hijo de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un hijo con todas las propiedades que estamos aquí manifestando, si tú eres ese hijo, eres un hijo con todas las propiedades, eres un hijo con todas las virtudes, tienes todas las facultades del cielo para poder manifestar esta luz a la cual Él nos ha llamado. ¿Recuerdas cuando Dios envió a su Hijo y le confirmó saliendo de las aguas bautismales cuando le dijo, este es mi Hijo amado? Eso es lo que tiene que importarte a ti. Tú eres su Hijo amado. Tú eres su Hijo amado. Esas palabras no solamente fueron para Jesús, también son para nosotros. Tú eres su Hijo amado. Somos sus hijos amados. Así nos envía con los mismos atributos, con los mismos privilegios, con las mismas prerrogativas, con las mismas demandas nos envía el Señor. Somos sus hijos amados. Nunca debes olvidar que todo esto viene de Dios. Nada es nuestro. Se nos ha confiado su naturaleza. Se nos ha confiado su gloria. Y no nos podemos perder, no nos podemos confundir. Santiago capítulo 1, verso 27 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, del Padre de las luces. Tú eres esa luz.
Yo soy esa luz. El que ha sido establecido, el que ha sido establecido en esta luz admirable está destinado a ser un ejemplo en todo lo que hace, en todo lo que ejercita. No hay espacio para la imprecisión por causa de estar llenos de esa luz. Jesucristo, por causa de su propósito eterno para las personas, amados, nos hará enfrentar desafíos donde no podemos fallar en representarle. Cada vez que Dios nos ponga en situaciones críticas, difíciles, su persona debe ser vista con claridad. Y nuestro desarrollo diario tiene que ser tan claro, tan real. Y Jesús pone un ejemplo en Mateo capítulo 24, 14, cuando Él dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Amados, Dios nos ha confiado sus bienes. Dios el Padre nos ha confiado sus bienes, que están estrechamente relacionados con su carácter y su naturaleza. El bien más preciado de Dios, ya nos lo confió, que es su Hijo. Pero después de su Hijo nos ha confiado su gran amor, su gran bondad, su gran misericordia, su gracia infinita, su poder ilimitado, su grandeza fiel. Amado, podría estar toda la mañana declarándote las cosas que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Todo esto son los bienes de Dios, son la expresión de su naturaleza. No pueden dejar de verse a través de nosotros. No podemos dejar de ver todo esto, amado, en nuestra vida, porque esto es nuestra vida. Esto se ha transformado en nuestra vida. Y la última palabra es la palabra tinieblas. De allí nos sacó el Señor, de las tinieblas, que es la palabra skotos, que significa sombra, oscuridad, literalmente o figurativamente tiniebla, pecado, maldad. Y en esta tiniebla, amado, no hay seguridad, no hay precisión, no hay certeza, no hay convicción, no hay confianza, no hay claridad. En estos ambientes todo lo que se hace tiene el ingrediente de la incertidumbre, la desazón y la ansiedad. En este tipo de vida que teníamos antes, los panoramas todos eran inciertos y depresivos por falta de luz, por falta de claridad. Y aquí, amado, es donde Dios nos ha llamado a hacer luz en estos ambientes. Dios nos ha sacado de ese lugar. Nosotros éramos parte de esa tiniebla. No podemos ver ese lugar como algo extraño. No, si nosotros venimos de allí, estábamos allí. Y el apóstol termina con esta palabra, que es la palabra admirable, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. A su luz admirable. ¿Tú sabes quién es el admirable? Jesucristo. Él es el admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, consejero. Pero cuando el Señor nos está diciendo que nos llama a su luz, la palabra luz allí es la palabra fos. Y de esa palabra viene la palabra fósforo. ¿Quién no conoce la palabra fósforo? De ahí viene. Nos ha llamado a su luz, a su fos. Y de allí viene la palabra fósforo. Que significa fósforo, la palabra fósforo en griego significa portador de luz. Por eso tú eres un fósforo. Algunos más cabezones que otros, pero fósforo al fin y al cabo. Y Dios cuando lo hace friccionar así, Dios mío. Cuando tú levantas un fósforo, pero eso es solamente las manos de Dios. Esto es extraordinario, amado. Luz es fos, que significa brillar, hacer manifiesto, específicamente por rayo, luminosidad, fuego, luz, resplandor. Amado,
Esto es extraordinario. ¿Sabes tú lo que significa esto? Acordándome de la iglesia pentecostal, amado, allí nosotros teníamos fiestas donde el resplandor, amado, allí nosotros salíamos olor a quemado, hermano. No, si el fuego allí, amado, olvídate, la carne achicharrada, hermano, la ropa estaba igual, pero la carne se freía ahí, hermano, en medio de esa fiesta, Dios mío. ¿Te acuerdas, Daniel, o no? Dios mío, hasta las cuerdas de la guitarra chirrían ahí, donde el fuego del Señor caía. ¿Y por qué digo esto? Porque Dios, amado, para hacer evidente su gloria sobre nosotros, Él desborda su luz. Él desborda su luminosidad, su resplandor. Él no tiene reparos en darte todo el poder que tú necesitas para ser un proclamador de su grandeza y de su gloria. Por eso, amado, la asignación que Dios nos ha dado, a ti y a mí, no nos deja espacio para la depresión, no nos deja espacio para la pereza, no nos deja espacio para decir, hoy día no tengo nada que hacer. No, amado, siempre hay algo que hacer. El Hijo de Dios siempre tiene algo que hacer, siempre tiene algo que gestionar. ¿Por qué? Porque Dios nos ha confiado su luz admirable. Y en todo lugar donde andamos hay gente en tinieblas. En todo lugar donde andamos hay gente que tiene necesidad. Y tú fuiste llamado, tú fuiste recogido de parte de Dios, de las tinieblas, y fuiste traído a su luz admirable para ser portador de toda esta grandeza. Por eso, mi amado, en este día he querido refrescarte la memoria de tu identidad. Tú no eres cualquier persona, tú no eres un despojo, tú no eres un desecho. Dios te ha traído a este lugar para que seas lleno de la gloria de Dios, seas lleno de su poder, de su presencia, de su gracia, de su favor, que desde tu cuerpo, amado, los destellos de su gloria fluyan en pos de las personas que necesitan de Dios. Yo cada vez que veo una película de Marvel, amado, yo veo, esa gente debe saber algo del ambiente espiritual. Porque ahí los rayos, la luminosidad y todo esto, amado, los poderes y todo aquello que está allí. Amado, la realidad nuestra es mayor que esa. Nuestra realidad es mayor que esa. El poder que habita en ti, el dínamos de Dios que está en ti es mucho más poderoso que todo eso. La potencia que habita en ti, el poder manifestado a través de Jesucristo, el poder de la creación está contenido en tu corazón, en tu cuerpo. Lo que sucede es que nosotros todavía, nuestro procesador, nuestra mente, nuestro corazón todavía no alcanza a capturar todo esto. Dios, amado, nos ayude a gestionar todo esto. Dios nos ayude a gestionar esta grandeza. Dios nos ayude a gestionar esta realidad a la cual el Señor nos ha llamado. Quiero dejar el mensaje hasta aquí. Tengo otras cosas que decir, pero quiero dejarlo hasta aquí. Ponte en pie en esta mañana.